de Warborn, en el sentido de lo que lo decía Juan Manuel, prolonga ese plano enormemente. Lo normal es cuando llegue un hijo montara rápido a la reacción. No, está leyendo la Biblia, está en sí mismo, acaba de leer la Biblia. Es como japonés, por decirlo en términos generales, la reacción absolutamente distinta de algo previsto. Nos rompe el tempo narrativo ahí, hace siempre, como decía Juan Manuel, lo contrario de lo que se piensa que va a hacer, ¿no? Pero va cargando la emoción. Sí, claro. Que eso es una cosa. A mí otra cosa que me gusta mucho de la película, aunque sea en otro aspecto, en el aspecto épico, es el tratamiento que hace de las batallas. Hay 3 nubes de polvo en la película que son muy significativas. Una de ellas era la que aludía antes Torres Dulce. Y luego está la nube de polvo que rodea al carruaje que está siendo perseguido por los indios, y luego la nube de polvo que tapa los cadáveres de los soldados en la batalla final, ¿no? Es decir, utiliza el polvo como una elipsis para librarnos del encarnizamiento de la batalla, y cuando el polvo se disipa nos muestra el resultado, ¿no? Me parece que son secuencias de una gran belleza. Y las nubes de polvo que no se ven, que son las que finalmente llevan a la derrota al regimiento, porque John Wayne le advierte y dice: usted no está, si hubiese estado atento hubiese visto que están allí, porque aquellas nubes de polvo son las mujeres que están arrastrando las esteras. O sea, que son las que se ven y las que no se ven. De alguna manera hace que el chico se salve cuando dice: llévese usted a... Esa es parte de la complejidad. La complejidad del personaje, el personaje de Fonda, yo en ese creo que deberíamos de incidir. Primero porque es el inicio de la película, es un personaje sumamente complejo. Yo creo que incluso en los múltiples personajes que Henry Fonda ha encarnado, quizás sea el menos fondiano, valga la expresión. A mí me recuerda un carácter neurótico, creo que no cito de memoria, no sé si es Peter O'Toole quien interpretaba La noche de los generales. Es un personaje sumamente extraño. Él es una persona amargada. Comentábamos viendo la película que no queda explicitado en el relato cuál es el motivo de la degradación que le destinen a un lugar tan lejano en Arizona, a este teniente coronel, según él, pero al que John Wayne se refiere en la película como general. Está la escena de la diligencia, donde él lleva anotado todo el recorrido, los baches, 40 millas de baches, ahí donde sale también el famoso letrero, que me recuerda también a Liberty Balance, cuando desempolvan el nombre de la diligencia. Y el personaje, a mí me parece que es un personaje muy importante, porque la llegada del coronel al regimiento altera esa vida ordinaria que decíamos. Bueno, la altera, digamos, en lo militar, porque realmente la vida en Fort Apache continúa siendo igual. De hecho, las mujeres ayudan a la hija. No hemos hablado del personaje de la hija, me parece importante, de Filadelfia, a poner la casa, pero militarmente la altera, las decisiones que toman alteran ampliamente la vida del regimiento. Es un personaje, primero, muy soberbio. Cuando llega, es muy curioso, cuando llega a ese baile en el que se está celebrando el cumpleaños de George Washington, se piensa que es un baile ofrecido en su honor, del mismo modo que se piensa que los sargentos que vienen a recoger al teniente O'Rourke vienen a buscarlo a él. Es un personaje impío, es de una brutalidad apabullante ese momento en el que relega a Collingwood de su cargo de ayudante y lo sustituye por otro teniente. Es un personaje también quijotesco, tiene una grandeza quijotesca. En el momento antes del ataque final, cuando John Wayne le hace ver que los apaches los triplican en número, y él le dice: veo que le impresionan mucho las cifras, ¿no? En ese momento parece como Don Quijote, que se va a enfrentar a los molinos de viento contra un enemigo que evidentemente sabe que lo va a destrozar, pero no le impresiona. Y luego es un personaje, yo creo, roto por la tragedia familiar que arrastra. No sabemos lo que ha ocurrido, pero sabemos que su mujer pues ya no está con él, es un hombre viudo, y sin duda ese pesar y ese dolor que le aflige es lo que hace en el último momento redimirse. Él se da cuenta que la familia va a salvar a su hija y que la familia va a salvar al hombre que ama a su hija, y por eso decide
que el teniente O'Rourke se salve y no entre en batalla, ¿no? Es un personaje verdaderamente muy, muy rico, es prodigioso. Sí, y la composición de Henry Fonda es excelente. Yo quiero anotar ahí que es la penúltima vez que trabajó con Fonda, no volví a trabajar con él, hasta que se pelearon en Escala en Hawái, en Mr. Roberts. Y yo creo que empezaba ya, él dice que empezaba un poco a hartarse ya del personaje, de las maneras de Fonda, ¿no? Hubo algo, y probablemente es el crecimiento sentimental en el corazón de Ford y artísticamente de John Wayne. Me parece que lo ha apuntado anteriormente, se ha apuntado aquí esta noche, y creo que también es importante lo que dice Juan Manuel, que es la enorme complejidad del personaje, ¿no? Un personaje, como todos los de Ford y los de esta película, en las que el pasado influye enormemente. Cuando él llega al baile el baile en honor de George Washington, al principio Collingwood le ofrece la mano, él no acepta la mano. La señora Collingwood le llama Owen, hay toda una historia detrás, y al final cuando llega tarde le dice Collingwood: esta vez has llegado tarde tú. Anteriormente le ha dicho: unos resultaron, por lo que tú hiciste, tú resultaste promocionado, otros resultamos degradados. Es decir, que hay todo un mundo de afectividad rota, de traiciones rotas, que acaba emergiendo en la película, de igual manera que la vida, como decías tú, bueno, en el fuerte estaba viva hasta que llega él, ¿no? Él interrumpe todos los bailes, no logra que acabar ningún baile, tanto el de suboficiales como el primero, ¿no? Y probablemente esa secuencia final tan fordiana de John Wayne asumiendo lo que es el rol de la traición esencial para Ford, el rol del ejército, mintiendo sobre algo que ya es bueno para la nación, que se ha mitificado como es ese cuadro, dice, sustancialmente idéntico en sus detalles, absolutamente falso, ¿no? Ese hecho de que él vista el kepis tan fuera de lugar, que parece más extraído de la legión extranjera, probablemente por la estancia europea como agregado militar de este teórico que es Henry Fonda. Todo eso acaba dando a la película, pues, lo que tiene las películas de Ford, ese trasfondo humano de cosas del pasado que solo se sugieren, pero que acaban siendo muy importantes en las motivaciones de los personajes. De ahí que el guionista de esta película, es su primer guión, Frank Nguyen, que era crítico del New York Times, hasta que lo contrató Zanuck, parece ser que para que no le hiciera malas críticas, lo mandó, le dio 50 libros para que se estudiara todo esto, lo mandó al oeste, y cuando volvió dijo: bueno, olvida de todos, ahora vamos a escribir la película. Y lo primero que hizo fue que escribiera la biografía de todos los personajes, de arriba a abajo. Todo eso no está en la película, pero sí está en la película. Es la importancia del pasado de todos esos. Sí, y la presencia gravitatoria del pasado está también en esos sargentos que tuvieron una graduación mucho más elevada con el ejército sudista y que luego se tienen que reconvertir, ¿no? El sargento mayor... pero fue medalla de... Sí. Bueno, yo creo que el sargento... Medalla del Congreso, ¿no? Medalla de honor. Yo creo que la legión... Yo no sé, claro, la legión irlandesa... Sí, porque solo se permitía estudiar en West Point a hijos de oficiales, ¿no? Sí, pero luego era oficial del norte, casi seguro. No, es que no es oficial, es que él se podía ser... no, él fue mayor, la película, el sargento Rourke en la guerra fue mayor, mayor luchando con la legión irlandesa, no era que oficial. Si no recuerdo yo, era una unidad que luchó con el ejército confederado. Al confesarle con el ejército al confesarle que no es mayor, de la razón que le apunta para que su hijo pudiera haber ido a West Point, es que había obtenido la medalla del valor, o la medalla de honor del Congreso. Entonces, los hijos de esa gente sí pueden estudiar, por eso es lo que explica, ¿no? Eso es lo que explica. Pero yo creo que tú has dado un punto muy claro del personaje de Henry Fonda, y es muy sencillo, y es que yo creo que John Ford lo mira con antipatía. Ya las relaciones, y además eso por lo menos sabemos, no con tanta simpatía como al resto de los personajes. Ya no es su actor favorito. Mira más distancias. Era su actor favorito desde, bueno, fíjate, Abraham Lincoln hacía con él. Y hay algo de que se nota, y se le nota en la puesta en escena, y en eso que tú hablabas, y en la mirada, donde ya en el rodaje probablemente las cosas no iban bien, y entonces se lleva una parte árida, mientras que John Wayne, que tiene incluso... Pero eso ha beneficiado a la película. Si existía ya esa enemistad, desde luego ha beneficiado. Acabó en una catástrofe, un cataclismo, rodando en Escala en Hawái, donde llegaron a pegarse. Pero esas son las dos partes. Yo creo que de las que yo hablaba al inicio en la presentación. Yo creo que la primera parte pesa más el personaje de Fonda, o sea, influye más en lo que va a pasar en la película, y luego ya aparece la figura de John Wayne con esas miradas en aquellos primeros planos hacia el final de la película, ya en la batalla final, que son verdaderamente prodigiosos, ¿no? Es lo que hablabais de la mirada de Ford y de la presencia de John Wayne. Yo creo que John Wayne es uno de los actores que por sí mismos más llena la pantalla. Cuando él está en escena, prácticamente los ojos se van siempre a la figura
a la figura de John Wayne. Pero en efecto, el papel de Fonda es un papel sumamente difícil. Yo no sé si está tratado ya con antipatía, por supuesto, claro. Aunque John Ford aparece por delante de... John Wayne aparece por delante de él en los créditos. En los títulos de crédito sí, se ve que era porque tenía más gancho con las audiencias, ¿no? Pero el protagonista, sí, sin duda, bueno, sin duda. es el de Fonda. No, a mí me parece... Sí, yo creo que es el protagonista. Tiene una serie de rasgos además antipatiquísimos y sin embargo no conseguimos que el personaje nos caiga antipático del todo, precisamente por la fuerza humana que tiene. ¿Y por qué es Fonda? Ese momento, él es muy clasista, es decir, él no admite que su hija mantenga relaciones con una persona que él considera de una clase militar y social inferior, y luego a los indios, igual que los romanos a los esclavos no los consideraban personas, él a los indios tampoco los considera personas, porque considera que un oficial del ejército americano no tiene por qué empeñar su palabra de honor con un apache, ¿no? Cuando irrumpe en casa de los O'Rourke, puede ser más grosero y más clasista en términos generales y más